Buenas tardes, bienvenido a la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Eduardo Sierra, soy profesor de Teoría de la Educación y desde hace unos meses soy también vicedecano de Cultura, Vida Universitaria y Compromiso Social. Conocí a Javier hace un año o algo más quizá en su recién entrada, ¿no?, en su ocupación profesional en el gabinete de convivencia. Y bueno, a partir de ahí nos hemos ido comunicando, hemos tenido unas relaciones académicas, también artísticas, por otra parte, así que estoy muy contento también de que pensase en nuestra facultad para hacer esta presentación y de poderle acoger esta tarde en esta sesión, en esta velada que espero que podamos disfrutar, ¿no? Seguro que disfrutamos. Yo me había buscado, porque claro, decía que soy vicedecano, pero sobre todo soy profesor, así que cuando me llega una invitación o una propuesta, casi siempre la pongo en relación con mi lectura, aquello que tenga entre manos, y cuando me llegó la invitación, como digo, o la propuesta de poder hacer aquí la presentación, estaba releyendo un capítulo de un filósofo de la educación, Jorge La Rosa, para preparar las clases, y como las cosas no suceden por casualidad, o porque quizás sí suceden por casualidad, andaba leyendo precisamente unas líneas que me recordaban o que me hacían pensar bueno, en el sentido con el que poder acoger la presentación de un libro de poesía en una facultad como la nuestra, en la que estamos tratando de formar a maestras, a maestros, a educadores y a educadoras, ¿no? Y me voy a permitir leer el fragmento muy cortito, como una manera de hacer, de cerrar esta primera parte de presentación y de dar la palabra y así pues a quien es protagonista, al libro y aquí a su autor, y también a quien nos acompaña en la mesa, compañero de letras y en un sentido amplio, y también poeta Antonio Díaz Mola, que estará esta tarde también con nosotras y con nosotros. Y a renglón seguido, a raíz de eso, lo que plantea es una alusión explícita a los poetas y a las poetas. Y dice lo siguiente: los poetas lo son porque exponen lo que en la percepción descuidada no percibimos, lo que vemos de manera automática, ese ver o ese decir en los que las cosas no aparecen en sí mismas. Y los poetas son los que las hacen aparecer de nuevo, arrancándolas del olvido cotidiano en el que las sumergen nuestros afanes y nuestros descuidos. Quiero pensar que algo de eso puede ser una fuente de inspiración para quienes nos dedicamos a la enseñanza o para las nuevas generaciones de educadoras y educadores que se están formando ahora aquí, y que igual, creo que sí, de la poesía, de los poetas, lo que podemos aprender es tratar precisamente de convertir las cosas del mundo en cosas de mirar y tratar de que en esa resonancia de lo poético podamos bueno, entrar en comunicación, entrar en diálogo, educadores, educadoras y poetas. Bueno, creo que por mi parte ya es todo lo que os quería contar por ahora, y lo que me gustaría también es sumarme de algún modo a escucharos, a aprender y a pensar y sentir a partir del diálogo que espero, supongo que plantearéis ahora vosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y antes de nada yo quería agradecer pues a la Facultad de Ciencias de la Educación y en especial a Eduardo Sierra Nieto por haber encontrado un sitio tan simbólico, tan académico, pero también tan íntimo por sus dimensiones, ¿no? Y también, como es natural, a Javier Bermúdez, un poeta que admiro desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, estar aquí hoy como amigo, como también lector de su obra y como poeta, me enorgullece, también me pone un poco nervioso, porque claro, siempre que uno está rodeado de gente buena quiere sacar lo mejor de la situación y eso siempre es difícil. Pero bueno, como digo, esos agradecimientos vayan por delante y también agradecer al público, a todos ustedes, por sacar un tiempo para la poesía, que es algo minoritario, marginal, pero siempre tiene fuertes aliados. Y sin más preámbulos, yo quiero ya comenzar con preguntas. Me interesa la voz de Javier, de Javi, hoy día. Y la primera pregunta, quizá simple, pero que esconde un trasfondo incluso ontológico, ¿no? De qué puede ser algo, y implica una definición.
son dos realmente. ¿Por qué este libro ahora? Que es la pregunta tópica. ¿Y qué es para ti la poesía? Porque hay muchas definiciones. Yo ahora me acuerdo de Roberto Bolaños, que hablaba de Rimbaud y lo sacaba a colación porque él piensa que la poesía es un acto adolescente, ¿no? De insatisfacción frente al mundo, y la palabra nos potencia para tratar de buscar otra mirada, otra posibilidad y, ¿por qué no, soñar, aunque no tenga una utilidad práctica? Entonces, bueno, ¿qué es para ti la poesía y por qué este libro en tu etapa vital? Bueno, sí, sí. ¿Por qué este libro y por qué todo será tu nombre? Bueno, es el resultado no sé si lo dije, lo comenté en la otra ocasión, es el resultado de unos meses de confinamiento. Todos sufrimos un confinamiento porque ya el tiempo que tardé fueron 4 años y algo en terminarlo, y dio comienzo durante el confinamiento. Y la finalización pues coincide con 2024, más o menos. Y es el resultado pues de una reflexión, ya hablaremos un poco más adelante sobre ello, es el resultado de una reflexión, de una experiencia vital, y también hablaremos sobre ello, o quizás de una realidad meditada, ¿no? De un yo poético, de un yo lírico, que ya veremos si coincide o no con el yo biográfico, eso lo dirán eso ya veremos, y es el resultado de una experiencia o de un diálogo meditado con el yo lírico. ¿Qué es para mí la poesía? La necesidad de expresarme, de expresar todo lo que, al fin, ese desvelamiento, ha dicho muy bien Eduardo, ese arrancar de nuevo esos descuidos, eso que no puedo decir de otra manera en muchas ocasiones, o que no puedo decir con el lenguaje prosaico de la cotidianidad, es decir lo que siento, o qué siento, o cómo lo siento a través de la poesía. Y estoy de acuerdo con esa visión adolescente, un poco de no haber superado casi. Es decir, vivir es un síndrome de Peter Pan casi continuo, ¿no? Imagino que a ti también te sucederá. Y entonces, esa especie de adolescencia no superada es el resultado, y seguro que Eduardo ahora, entonces, como educador, tendrá algo que decir, es el resultado para mí de mi experiencia poética. Pero con lo que comentas, está claro que tienes un bagaje literario amplio, evidentemente, y sabemos todos que has estudiado filología hispánica en la Complutense, si no me equivoco, y también, al hilo de la pregunta que es poesía, que podría entrar en la definición prototípica de un manual, quiero saber y que compartas con nosotros, con nosotras, qué elementos técnicos quizá implica haber estudiado filología hispánica y en concreto especializándote en literatura a la hora de volcar esos conocimientos a la propia escritura. Es decir, si ves que hay ventajas o desventajas, que pueda haberlas, en el hecho de haber transitado académicamente, porque sé que también tienes artículos de investigación sobre literatura, como digo, esos componentes técnicos, formales, históricos de la tradición, del canon, ¿cómo los metabolizas y cómo crees que afecta o no a tu escritura? Inevitablemente, a ver, el hecho de haber estudiado filología, haberme especializado en literatura española, el hecho de haber leído por placer, en otras ocasiones, tú lo sabes, no se lee tanto por placer, cuando tienes que estudiar lees un poco a veces porque es el programa, pero cuando el placer de la literatura forma parte de tu vida y es esencial a ti, eso ayuda, lógicamente, de alguna manera, a que desarrolles más gusto por ciertos géneros, en ese caso por el género poético, en mi caso, podría haber sido si escribiera novela, por el género narrativo, pero no es el caso. Y evidentemente no es totalmente necesario el hecho de haber estudiado filología o un conocimiento más profundo de la literatura o del signo lingüístico, es decir, lo que es el lenguaje, ¿no? O de la lengua, ¿no? El lenguaje como capacidad y la lengua como manifestación concreta de esa capacidad. Es más, no es necesario porque hay ejemplos en la literatura. Me acuerdo ahora mismo de Juan Benet, que era ingeniero.
¿no? Es decir, Juan Benet no venía del mundo de la literatura, no era un hombre que hubiera estudiado nada relacionado con la filología y, bueno, pues un autor esencial. Entonces, desde la ingeniería se puede escribir poesía también. ¿Qué pasa? Que, bueno, ayuda siempre el hecho de que tengas ciertos conocimientos, unas bases y un gusto y un placer. Pero Juan Benet era un gran lector y era ingeniero industrial, creo, ingeniero de caminos creo que era, no recuerdo. Del libro, lo que es evidente es que hay un título y este título, Todo será tu nombre, a mí como lector me parece que tiene mucha potencia por lo que luego va desentrañando el propio libro. Y quería preguntarte, en primer lugar, si la elección del libro, porque el libro es complejo y muy conseguido técnicamente, muchísimas imágenes, entonces la profundidad no solo recae en las dimensiones de un libro, sino en esa interpretación, en la exégesis que se puede hacer de lo que contiene. Todo será tu nombre será todo, incluso en términos atributivos, puede implicar desde la filosofía connotaciones distintas. Todo será tu nombre, que creo que viene a lo mejor de recogido como herencia. ¿Qué implica y por qué crees que resume o sintetiza lo que luego podemos ver dentro? Que yo pienso que hay una coherencia y una lógica casi milimetrada. Y no es fácil. No es fácil, está pensada así. Pero bueno, la casa, la luz, el cuerpo, la tierra y al final todo será tu nombre. Es decir, es como lo que podríamos haber comentado. Lo que no tiene nombre no existe. Lo que no tiene nombre lo que no tiene nombre no se denomina, no existe. Entonces, las cosas para existir tienen que tener nombre. Y al final de todo, cuando terminas de leerlo, cuando lo lees y aparte de la conclusión a la que cada uno llegue o de la idea de lo que cada uno pueda tener de lo que es el libro, que no deja de parecerse a una historia, ¿no? A una historia de amor, ¿no? No deja de parecerse una historia de amor, barra desamor o inamor, o llámalo como... Inamor, qué bueno. Inamor, ¿no? Al final de todo, y el título de Todo será tu nombre, es que ese vacío que se queda, que puede ser el vacío, no el vacío en un sentido negativo, el vacío puede ser un vacío muy positivo, el vacío puede ser bueno, el hecho de la ausencia puede ser bueno. A ver, hay ausencias que son beneficiosas. Entonces, al hecho de ese vacío que se crea cuando el todo ese se llena por el propio nombre de lo vivido. ¿Entiendes? Que es un poquito... No queda nada porque todo lo que queda es todo, además, en esa ausencia. Además, me parece que en el nombrar para poseer, que también acabas tú de referenciar, demuestra nuevamente pues tu mochila filológica. Al final, John Keats creo que estaría de acuerdo con este título, por esto de al nombrar nos apropiamos de aquello que referenciamos, ¿no? Efectivamente. Me acuerdo también de ese pasaje de 100 años de soledad, donde hay una amnesia colectiva en la familia y tienen que ir poniendo etiquetas para nombrar y reconocer el mundo donde pertenecen. Bien, en el libro hay una serie de citas que envuelven el sentido trascendental de esa idea del amor en distintas secciones que podemos ir viendo, que pueden ser, pues eso, ¿no? En una primera instancia la casa como refugio, como hogar. Podemos diferenciar si dos personas que viven en una casa o en un hogar, porque hogar implica quizá compartir. La casa puede ser nada cómplice y hostil. Y por otra parte, la luz, y por otra parte, la tierra, ¿no? Son como un vía cruz y un itinerario de ese amor. Pero antes de entrar ahí, hay una serie de citas, como decía, principalmente son dos figuras que encarnan ese espaldarazo a tu libro, que son Pepe Hierro y Luis Rosales. ¿Cómo trabajas tú con tus referentes y en qué medida ayudan a construir tu visión acerca de un libro? A la hora de elegir las citas, ¿no? Como elemento paratextual de apoyo, en fin, de pista, si jugamos a ser policíacos, para dar sentido a tu libro. Que, por cierto, sin esas citas, el libro, que es un poema, yo creo, extenso, autónomo, es brillante igualmente. Pero creo que
apuntalan muy bien el sentido que quieres dar. Sí, sobre todo, me imagino que te refieres al verso que se repite de "y tú lo sabes", ¿no? Y tú lo sabes. Es decir, ese verso que es un guiño a Luis Rosales y a La casa encendida, que ya me refería a él, que es una obra, que es un poema de, no recuerdo cuántos versos, 4.000 y pico, pues puede ser, todos seguidos, que es una obra magna y ahora recuperada, ¿no? Recientemente muy recuperada, muy reivindicada también. Bueno, el hecho de recurrir a Luis Rosales, no solo por mi pasión por La casa encendida, que es un texto que me apasiona, por la forma que tuvo de escribirlo, sino también es un poco una reivindicación de la figura de Luis Rosales. Como todo el mundo sabe, Luis Rosales fue denostado porque a Federico lo mataron o lo apresaron en la casa de su familia, estando él ausente y estando su hermano presente, pertenecía a la familia Falangi. Luis Rosales es una figura que me apasiona mucho. Me apasiona demasiado, tanto su obra como su persona. Y el hecho de que, y tú lo sabes, que es un verso recurrente en La casa encendida y que es un verso que establece una complicidad, porque cuando tú le dices y él lo hace, y tú lo sabes. El meme, ¿no? Exacto. Y es como el meme de Julio Iglesias. Es como, y tú lo sabes. Pero en este caso es distinto, lógicamente, ¿no? Porque ambos somos conocedores de la voz, el yo poético y ese tú, ¿no? Esa no persona, la no persona, ¿no? La segunda persona, la no persona es la tercera, la segunda, son cómplices de lo que está sucediendo en la casa. Y yo quería, Luis Rosales, situarlo en la base del libro. José Hierro, pues José Hierro también, por reivindicar a un poeta que me gusta muchísimo y también un poeta muy maltratado por ser un poeta social, por sus orígenes. Otro ejemplo de leñador, desollinador, todos los oficios del mundo, hasta llegar a ser un poeta muy, muy criticado, luego muy ponderado, cuando ya casi al final, ¿no?, publica Poeta en Nueva York, que casi todo el mundo se descubrió quién era José Hierro, cuando José Hierro llevaba escribiendo desde el año 30 y tantos, ¿no? Y recurrir a la obra de José Hierro era también un poco una manera, a sus versos, para abrir todas las partes, una manera de reivindicar su obra y ponerlo en solfa y hacerme propio digno de tenerlo al principio de las 3 partes del libro. Quería que fuera solo él el que estuviera, porque además me parece como figura y como autor un hombre de una exquisitez cuya poesía, como toda poesía social siempre fue tachada, ¿no?, cuando se estudia sobre todo, ¿no?, poesía social, que es poesía reivindicativa, una poesía que no dice nada, una poesía que se dedica simplemente, bueno, pues a hablar de la pobreza, habla de las necesidades, pero no, José Hierro luego demuestra en sus libros posteriores que es tan fino, de una finura, un hombre de una rudeza física y de una rudeza iniciática, que luego se transforma casi en un veneciano. Casi es un Antonio Colinas en Ar del Mar. Es como de una finura, de unos versos que no tiene al principio. Y eso solo le sucede, o casi le sucede, al final de sus días, ¿no?, en la última etapa de su obra, ¿no? Y por eso quería recuperar también a Pepe Hierro. Y quería decir, a propósito del "y tú lo sabes", que también es un tú abarcador, múltiple, que permite dar cierta transversalidad o universalidad al libro. Y en esta universalidad, claro, evidentemente la interpretación siempre es una, pero en las múltiples lecturas se hace plural. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, si otro lector compartirá pues visiones acerca de lo que voy a decir. Pero, bueno, hablabas de las herencias explícitas en el libro, ¿no?, porque las nombras. Evidentemente, que son las que acabas de comentar. Hay una que creo que en el imaginario colectivo siempre sobrevuela, que es Aristóteles, y esto lo veo yo en la estructura, una estructura tripartita, no eclesiástica, por suerte, pero muy simétrica. Cada sección, que lleva un epígrafe, ya lo hemos hablado, está compuesta por 5 poemas, enumerados del 1 al 5, en total 15 poemas, que a esto yo me refería con lo de poema extenso, alguna vez lo hemos hablado. Creo que perfectamente el libro, obviando los títulos, si lo lees de principio a fin, encierran categorialmente un sentido de poema unitario, con mismo tono, mismo temple, y en ese sentido, críticos como Rastrollo Torres, ¿no?, que han estudiado el poema extenso,
lo incluirían en su corpus con otros como Matar a Platón, de Chantal Meillard, El ciclo de la evaporación de Álvaro García, profesor de esta facultad, por cierto, etcétera. Entonces, en estas secciones, que son 3, hay construida, creo, ahora me desmientes o no, pero creo que hay construida una visión del amor, donde la casa es la convivencia, la luz, yo la entiendo como una luz reveladora, capaz de señalar prohibiciones, reproches, y tú recoges una cita donde la oscuridad es el antídoto contra esa luz, porque en la oscuridad somos más clandestinos, no hay nadie que use el dedo para señalar y todo queda velado, incluso perdonado, no hay una obviedad ante lo que sucede. Entonces esa segunda parte donde la luz no es nada neoplatónica, al contrario, es una luz inquisitorial, va desgastando ese recorrido de pareja y acabas en el cuerpo y la tierra, que a mí me remite a la sepultura, a la tumba, al mármol y a echar raíces abajo. Entonces, ¿cómo entiendes ese recorrido del amor y cómo lo has intentado traducir, ¿no?, en poesía? Que además creo que lo has hecho con una altura innegable y yo te felicito nuevamente. Bueno, tenía que hacer... ¿Cómo no iba a venir Antonio Díaz Mola? Porque es que sí, es eso, un poco es así. La casa es el inicio, la casa que sí es hogar, sí es hogar, sí es hogar. La luz es chivata, no enciendan la luz porque si encendemos la luz se ve todo. Mejor amor se comunica en la sombra, mejor, ¿no? El pie de cita de Pepe Hierro. Y la tierra es el final, es la muerte, es la sepultura, con un viso de esperanza. Porque al final no todo está perdido, ¿no? Porque yo creo que el poema que leeré luego, que será el último, que es un poema que al final a mí me llena me gusta especialmente. Y yo creo que ahí al final es como, a pesar de que la tierra, de que la última parte es la sepultura, lo has dicho bien, la muerte, el final, que si hay algo claro en esta vida, es que todos vamos a morir, es evidente, de alguna manera. Simbólica o real, simbólicamente de muchas maneras y realmente, sí, a todos siempre. Hay un viso de esperanza en el amor, ¿no? En la historia del amor, porque yo creo que el último poema es un poema lleno de esperanza, a pesar de significar lo que significa todo el bloque de la Tierra. También quería preguntarte, aquí quizá, bueno, sale la vena de teórico de la literatura, autores como Gadamer o Iser que hablan del horizonte de expectativas de un lector. Y esto lo ha recepcionado pues la estética de la recepción, claro. Gadamer habla de un componente clave entre sujeto y objeto, entendiendo por objeto el texto literario y sujeto pues el individuo que elabora esa obra. En este horizonte de expectativas, si lo sustentamos en la experiencia compartida, ¿no?, pero bueno, en la experiencia real tuya como autor, en tu voz, en algún punto de tu biografía, ¿crees que en una balanza que pudiese medir cuánta cantidad de biografía hay en este libro, se inclina más hacia ese lado o es todo ficcional? Porque sé que es una historia de amor, pero claro, ¿cuántas veces, citando una película, El secreto de sus ojos, el recuerdo es recuerdo de un recuerdo? Por tanto, se va disgregando la propia memoria hasta inventar un relato que no ocurrió y que muchas veces creemos que pasó. Esto es totalmente normal en el día a día. ¿Qué dirías tú, no? Biografía, experiencia, ficción, un hibridismo bello. Evidentemente hay un poco de todo, quiero decir. Hay un recuerdo del recuerdo, hay mucho que no pasó y que muchas veces ficcionamos o pensamos o imaginamos que pudiera haber pasado o cómo pudieron haber pasado las cosas y no sucedieron así. Hay parte de eso, hay mucho de eso. Y hay mucho de realismo meditativo, es decir, yo repito, no soy del grupo de los que piensa que la poesía de la experiencia no se debe llamar así, antes lo he comentado, sino que se debe llamar realismo meditativo, ¿no? La mayoría es poesía de experiencia. Realismo meditativo, realidad meditada, pero realidad, o sea, vida. Y también mucho de cómo, de ese recuerdo recordado que no fue tal, pero que muchas veces, a veces nos sirve incluso para recrearnos
en cierto, Totalmente. esa recreación, perdón, de cierto dolor, ¿no? Que es como un disfrute, es como el Sí, sí, sí. cochino jabalí que está en el fango disfrutando de su propio fango, ¿no? Pues ahí a veces una visión muy prosaica, ¿no? Muy para que nos entendamos. Sucede también, ¿no? Hay parte que no es el recuerdo de algo que pudo haber sido o cómo sucedió, pero no fue así exactamente, y hay mucho de vida, de verdad. De vida vivida por un yo poético que coincide o no con el autor. Bueno, eso es otra, la estética, eso es otra teoría. Y en cuanto a la técnica o el componente formal, en esto de res, de herba, veo, es fácil advertirlo porque está muy presente en la disposición, ¿no? Cómo han manejado la sintaxis, la ausencia de signos de puntuación, las comas, y todo creo que da pie a no solo admite múltiples lecturas y relecturas, que, claro, esto de los formalistas, ¿no? Que la forma ya significa desde su mismidad como forma. Entonces, el hecho de suprimir puntuación, comas, ¿qué estrategia, ¿no? poética esconde detrás de eso o qué propósito? Porque es un libro que pese a no tener marcada la coma o el punto al final o los encabalgamientos a veces nos hacen leer el verso con una cadencia distinta. ¿Cómo trabajas eso? Porque no es nada, creo que no es nada fácil. Yo siempre me apoyo mucho en el punto, en las comas que tú me corriges, para ir estructurando el poema. ¿Cómo trabajas eso y cómo haces, que es lo sorprendente en este libro, entre otras cosas, que haya un ritmo que no está sustentado en un cauce métrico, como en decasílabos y heptasílabos, que es muy fácil de asociar a una armonía, ¿no? Y en cambio, prescindiendo, como digo, de esa escritura esquematizada, de métrica, una métrica que tú conoces porque te he leído poemas bien medidos, en decasílabos perfectos, y aquí has optado por un ritmo interior, guiado no sé por qué música. También te preguntaré si escribes con música de fondo y eso te ayuda a escribir. Hay un ritmo que no está medido, por tanto no es matemático, pero que se percibe de manera melodiosa. Y yo no soy músico, pero soy muy lector de poesía y hay un ritmazo en este libro. De hecho, yo pensaba en muchos de ellos que pueden ser musicados. Perfectamente. Que sí, que podrían ser perfectamente, porque lo he buscado así, es decir, sí, he buscado intencionadamente la falta de métrica, la falta de puntuación, la ausencia de toda marca que me haga o que provoque una lectura concreta, que yo como autor quiera que esto pare aquí, que esto mida hasta aquí, sino al contrario, como algo que fluye como una fuente, que provoque que dos cosas. Una, que cada uno lo lea y pare y respire allá donde su, ¿no? su propia inspiración le llegue, donde el propio significado que le quiera dar le lleve, y sobre todo intentando siempre que la musicalidad estuviera presente. Es decir, sí, hay una intencionalidad musical porque escribo y muchos de estos versos han tenido de fondo música. No voy a decir cuál, no lo voy a decir, aunque me lo pregunten, no lo voy a decir, pero ha habido una banda sonora, concretamente una banda sonora, que me ha acompañado muchísimo. Yo no lo voy a decir, pero yo lo sé. Y entonces la música muchas veces invita, es como que provoca realmente que fuera escribiendo, saliendo, y incluso cuando no encajaba, rehacer o parar y dejarlo para mañana. Eso también sucede, ¿no? Porque antes lo comentamos en algún momento, ¿no? Es decir, todo sale, ¿cómo sale? Total. Pues sale con trabajo, sentándose, poniéndose, y luego cuando no sale algo, dejándolo, abandonándolo, y ya veremos en otro momento cómo estamos. Pero siempre recuperando la música. Hay mucha música de fondo, sí. Y no solo música clásica o orquestal, sino también hay música cañera. Esto, ¿cómo trabajas más tú? ¿Por esa corazonada de inspiración o la disciplina férrea de está el fuego aquí y quiero escribir? Porque claro, no sé si era Cristeva o Cristina Peri Rossi, muy opuestas entre ellas, pero alguna seguro lo dijo, que el mejor momento, el más fecundo para escribir poesía es cuando existe predisposición a leer poesía, no a escribirla. Y ahí hay un componente cerebral, psicológico, que por lo visto da resultados, no sé. Inspiración versus concentración.
por este falso mito, ¿no? De entrar en trance y escribir. Inspiración y trabajo. Las dos. Ambos. Es decir, pero tiene que haber yo necesito una predisposición. Yo necesito esa necesidad que te dije al principio. Una necesidad de tener que algo que necesito poner, que necesito escribir y que no puedo contar de otra manera. Y esa inspiración me obliga en muchas ocasiones, me obliga, es una obligación, lo necesito. Y luego, claro, cuando has elaborado, cuando empieza a gustarte y a no gustarte, cuando vas buscando, cuando vas puliendo y vas contando y quitando y tachando y borrando y de aquí me sobra y empiezas a no escuchar la música interna del poema, empieza el trabajo, empieza la elaboración, la reelaboración, la vuelta otra vez atrás y empieza a lo que a mí personalmente me ha llevado más tiempo, que ha sido que tuviera las palabras que yo quería que tuviese donde tenían que estar y que a mí y a pesar de eso, bueno, no voy a repetirlo, pero vuelves a leerlo otra vez 3 meses después y siempre hay algo que otra vez el yo de hoy diría que no es el mismo que hace que termina ni que lo comienza, claro. Lo hubiera cambiado. Hay unos versos, los tengo aquí apuntados. No entiendes las canciones melancólicas del dolor adolescente. Ese dolor adolescente, balsamado, si existe esa palabra, por esa música. ¿Qué música es? Al menos no la de acompañamiento del libro. No lo vas a decir. No, sí, ya te lo digo. Ah, vale. Sí, el acompañamiento del libro no, pero me está preguntando por esos versos, exacto, porque en el propio poema se va descubriendo que existe esa importancia en cuanto a volver atrás y visitar pues el pasado, la infancia, el dolor adolescente de las primeras veces, que de algún modo es correlato en el tiempo actual de esa relación truncada quizá. Y hay músicas que en ciertos momentos de la vida son un emblema, ¿no?, personal y nos remiten a ciertos momentos de nuestra historia, como los perfumes, cuando respiramos cierto aroma y se desencadenan una serie de imágenes en la mente de manera mágica. Entonces, bueno, la música, el aroma, creo que son la misma filosofía. Sí. ¿Qué música es, en definitiva? Es verdad, es que eso es un guiño. No sé si alguien de aquí lo sabrá, bueno, mucha gente de aquí lo sabe, ¿no? Espero que lo sepan, que yo soy gran fan y admirador de un grupo y de un cantante. Y entonces es verdad que ese verso, ¿no? No entiendes las canciones, no me lo sé de memoria, lo he hecho yo, pero no me lo sé de memoria. Y termina con la imagen del puñal en el costado, ¿no? Es casi, no, evidentemente no es una copia literal, pero sí es una recreación de una canción de los Smiths, de Morrissey, del año 80 y tantos, que es The Boy with the Stone in His Side, el chico con el puñal en el costado. Entonces, no entiendes las canciones adolescentes o de dolor adolescente. ¿Por qué? Bueno, pues esto es la meta. ¿Qué es? Intrapoesía, intraliteratura, porque también tiene que ver, es metapoesía, no lo sé. Pero es como traer a la poesía algo que forma parte del yo que está escribiendo en ese momento, ¿no? Que es pues un recuerdo, algo que forma parte de mi vida. Quizás Eduardo Sierra Nieto pues los conoce a los Smiths, ¿no? Pues somos más, tú eres más joven, él es más de mi cuerda. Pues, y es verdad que los Smiths causaron una gran sensación en su momento y mucho dolor adolescente, y sus letras eran, aquí hay gente que los conoce, pues son letras sufrientes y apenadas, de dolor adolescente. Y como al final, como volviendo al principio, es como el poeta es un eterno adolescente que está escribiendo siempre, pues redunda en beneficio de lo que he dicho. Y a mí se me ocurría otra pregunta que en cierto modo recoge algo que planteaba Antonio antes. Javier, que es, igual que se ha hablado, te preguntaba por tu yo, o diferenciaba entre el yo biográfico y el yo lírico, quizá a mí se me ocurría preguntarte cómo tu yo poeta entra o no entra en las clases. Ahora que no estás en las clases, pero está bien. Yo creo que la manera ha sido dándole un puntito de especialidad o diferencia al hecho, pero muy poco. Porque es verdad que sí que tienes que jugar a las máscaras. Es un juego de máscaras. Al final, ser profesor también es ponerte a un teatro, es hacer teatro. Entonces,
tienes que jugar a las máscaras, pero es verdad que no se me termina de quitar, sobre todo en ciertas asignaturas o en ciertas partes de la enseñanza, cuando enseñaba literatura, bueno, ¿sabes? La lengua y literatura, la parte de literatura, yo creo que sí, siempre dejaba ver algo he dejado ver a propósito, más en las clases, por ejemplo, solo dedicadas a literatura, como la optativa de literatura universal, esa parte de mí que es tan esencial. Pero es verdad que lo prescriptivo, lo normativo, muchas veces pues, se te impone y como en este juego de máscaras, alguien tiene que ganar. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. ¿Quién dijo perfume o qué es la muerte si eres nada? Si soy nada vestido de oficina, dando fe y levantando acta, de un éxito disfrazado en burocracias, de una vida de tardes que se alargan hasta cualquier noche y su rutina. Cuando llegas y las flores se han secado, cortadas ya no duran ni perfuman esta casa que espera su derrota. ¿Quién dijo entonces qué es vivir si el tiempo te desgasta, rozando los huesos sin mesura, si las horas y minutos atraviesan a perpetuidad? El cuerpo del amante juvenil, como carne adulta que se extingue en piel desfigurada de hombres solos. ¿Quién dirá si este es el cuerpo, si lo fue siempre, o lo será mañana cuando yazca, enquistado de olvido como nada? Cuerpo de nadie floreciente, en la misma casa que ahora nos cobija, perfumado, con su aroma todavía, y tú lo sabes, por guardar tu luz, poca con la mía. Brutal, ese poema es brutal. Esta mañana imaginé que llamaban a la puerta. Acudía denodado y presuroso desde la cima de Azos a abrir puertas y ventanas, dejar volar al niño alado y salvar vidas que otro Dios desamparaba. Pero todos se imaginan esta casa, y tú lo sabes, porque es todo del sueño, y solo restan legañas atrasadas en los ojos, con regusto amargo a exceso de tabaco. Buenos días, aquí dejo su encargo. Esta mañana golpearon en la casa intermitentemente el pasado de una infancia con disfraces, los juegos en la plaza castellana, la playa en un agosto anochecido y 1000 cuerpos de deseo irreales. No eran más que visitas indecisas de fantasmas perdidos en un lapso de memoria, basura amontonada por el miedo a volver al umbral de lo vivido, perder sus escombros favoritos o llenar de vacío las paredes de la casa. Buenos días, aquí tiene su encargo. Barrer la vida, vaciar armarios, prender el fuego, y ni habitaba sombra el monte Azos. Porque esta casa era quietud y abrazos que tú dabas, y sola en su final, donde sus muebles humedecen de lágrimas el suelo, se ven partir por ese vacío que deja la ausencia presentida. Las paredes de un gotelé empapado por imposibles primaveras infelices, o el amor de transición que nos llegó, hoy todo claroscuro, escombro, material de derribo desprendido sobre un nicho silente que descarna. Porque quedó todo por decir, no hay más preguntas. Palabras que el viento arrambla y a cambio se olvidó los trastos viejos entre el gusto herrumbre de una felicidad intermitente. Porque es la vida inhabitada, un extra de alegría en el tiempo declinado de la espera. Es rutina arrobada que contempla la ruina de la casa mientras callan marchitados los inviernos. Eres tú, cual eras, con la debida obediencia, quien engaña con sonrisas el polvo amontonado en la memoria como un muro de defensa que torna en flor la vida arrebatada. Llegados a este punto, donde oscurece y la carne cierra el día, todo en calma es nada, y tú lo sabes. Nadie aguardará otra noche cuando duele hasta tu nombre y nos vacía el alma la casa inhabitada. Nuestras vidas no han cambiado en su penar, aunque vaguen como locas, miren las ventanas hacia el norte o huérfanos andemos en un irremediable recuerdo de querernos.
A la luz de la luna, como un adiós enorme a plazos, quedan meses insomnes de otras noches que llenaron con insectos este cuerpo que hoy dibuja marcas, venas, cruces, llagas, ya sin cura, del espejo erizado del deseo al mañana del retorno cotidiano. En su descargo, preparas con esmero una cena inesperada sin las ganas del principio novedoso, porque ya no somos jóvenes de vuelta en San Vicente Ferrer, casi al alba, apestando al rancio aroma oscuro de la noche, que habita en el recuerdo o el olvido, cuando en el piso sin jardín y apenas nada, esperaba la sorpresa de otro cuerpo, revuelto mis instintos entre sus intestinos. Pero todos imaginan esta casa, y tú lo sabes. A pesar de la tarta fallida de manzana que agradece un orbe extenso y exquisita nos devora las entrañas. Apagas tú la luz, yo en cambio la nada. No entiendes las canciones melancólicas de dolor adolescente, ni sus letras apenadas, ni el anuncio de desastre en la vida que frecuentas, en mi yo inevitable, y tú lo sabes. A estas horas y minutos, a la altura de estas calles, en la edad del sosiego de los hombres, mientras yo sigo ahí, agazapado, hincándome un puñal en el costado. La luz anega todo, tanto así que ya no existes, no eres carne o cuerpo en vida y quedas, tras la lucha, difuminando el gris enrarecido de un sujeto, cuando Dios aún te protegía tanto, que la inmensidad rompía las reglas en honor del infortunio, predicando incoherencias a su costa, exagerando el amor de podredumbre en la premura de penumbras apremiante, tanto que será todo tu nombre, cuando amanezcan del silencio los ecos de unas risas extinguidas y alborotes mi presencia. Será todo tu nombre, porque yo seré el extinto, hasta que a bien te atengas diluir contra el suelo alfombrado el hierro del mal rayo que nos parta.